Ya, ahora sí, los procesos psicosomáticos son los procesos que entendemos que causa una emoción enfermedad, es decir, cuando las emociones se vuelven enfermedad. Hay muchas personas, sobre todo el espectro holístico, que están saliendo a decir que todo lo que nos enferma es psicosomático, es decir, que toda la enfermedad que tiene el cuerpo está relacionada con las emociones, cosa que no está probada, que no es cierto. En algunos casos sí, en otros casos no. Eh, en Violeta Luz Therapy nosotros tenemos una terapia psicológica que tiene un énfasis muy importante en la hipnosis clínica como método para llegar al subconsciente y desde ahí hacer una terapia profunda y la programación neurolingüística que es importante. Nosotros sabemos y entendemos que cuando la causa del síntoma que tiene la persona es de carácter emocional, o sea que si es un proceso psicosomático, la terapia le puede ayudar a que el síntoma desaparezca. Pero hay también procesos de deterioro celular, hay procesos de deterioro del organismo normales, incluso hay procesos hereditarios que vienen. Por ejemplo, el caso mío, yo tengo problemas de tiroides y esos problemas pues vienen de mi familia, ¿no? Entonces no, ahí no tiene ninguna causa emocional. Me parece importante como primera cosa separar ese par de conceptos, que no todos los síntomas que tenemos en nuestro cuerpo responden a una situación emocional, solo en algunos casos. Eh, eso como primera parte. Gestionando las emociones. ¿Por qué lo pongo gestionar? Una de las causas más recurrentes de terapia en personas es precisamente el deseo que tienen de controlar las emociones y dicen, no, es que yo quiero controlar mis emociones. Y ahí es donde empieza el error, querer controlar algo que es incontrolable. Las emociones para nosotros son como respirar. Tenemos un cerebro que tiene un sistema límbico que procesa las emociones. Y las emociones responden o se activan con los estímulos sensoriales que vienen desde afuera, es decir, con todas nuestras interacciones desde el olfato, la vista, el tacto y demás. Entonces las emociones son como son. A mí en terapia me gusta mucho emplear un ejemplo y decirle a la persona, mire, haga de cuenta que le voy a dar un beso, pero ese beso de 0 a 10 le tiene que gustar 10. Y entonces, pues ahí vamos a ver qué pasa. Resulta que yo le puedo dar el beso y le puede gustar 3, o le puede gustar 11, o no le puede gustar y me da una cachetada. ¿Por qué? Porque las emociones son como vienen, las emociones no se pueden controlar. En cada persona son sumamente singulares, por eso es que tiene que haber mucho respeto en el sentir del otro, porque a veces lo que a uno le parece pequeño y lo que le parece que no tiene ninguna importancia, que no causa un impacto, para otra persona el impacto puede ser demasiado fuerte. Entonces, al entender que las emociones son como vienen y que eso no lo podemos controlar, entonces es el punto básico de hablar de gestionarlas. ¿Cómo se gestionan las emociones? Como ya sabemos que la emoción es como viene y que no la podemos cambiar y que en cada persona es diferente, que yo pueda asustar a Germán con un susto y él se asusta 2, pero ese mismo susto que le hago a Dora la puede asustar en 11. Entonces, empiezo entendiendo que en cada persona el impacto es diferente y eso ya me marca una diferencia para empezar a entender la inteligencia emocional, pero ahorita vamos en la gestión. ¿Qué ocurre? Para poder hablar de gestionar la emoción hay que entender cómo funciona nuestro cerebro. Esto se ha hecho en prueba de laboratorio para entender cuánto nos demoramos en emocionar. Y nosotros nos demoramos en emocionar 200 milisegundos. O sea, en 200 milisegundos viene el estímulo de afuera y se va derecho a las emociones. Decían hace mucho tiempo que los procesos del ser humano lo identificaban como
un ser racional que tenía emociones, pero con el tiempo y los estudios clínicos se ha desvelado que somos seres emocionales que podemos razonar. Entonces, viene en el sistema, el sistema sensorial que tenemos y viene un estímulo. Ese estímulo se va derechito a las emociones, es decir, al sistema límbico, y desde ahí se demora otro tanto en llegar al lugar donde razonamos, que se llama el neocórtex. El neocórtex es toda esa estructura del cerebro que vemos como unas pequeñas tripas, como unos choricitos ahí todos juntos que se llaman ínsulas. Todo eso se llama la neocorteza, que nos hace diferente a los animales, y ahí es donde reposa la razón, ahí es donde podemos razonar. Entonces, si primero viene el estímulo y sentimos la emoción a los 200 milisegundos, pues de ahí todo ese ciclo se demora 700 milisegundos en llegar al neocórtex. Entonces ahí, en el neocórtex, es donde está nuestra razón. Entonces, por eso antiguamente, aún sin conocer eso, los antiguos filósofos griegos decían: piense las cosas en frío, no en caliente. ¿Y qué era en caliente? Permitirle al esquema cognitivo, porque eso es un esquema cognitivo, como entra la información y la procesamos, permitirle al sistema cognitivo que venga el estímulo, sintamos la emoción, pero que lo dejemos ir hasta la razón, que es el neocórtex. Entonces, ese es un primer entendimiento. Entonces, ya tenemos dos pasos para gestionar. El primero, entender y respetar la diferencia que hay entre una y otra persona en el asimilamiento de la emoción, que el susto para uno marca un 5 y para otro marca un 11, debo respetarlo. Jamás le puedo decir a una persona: usted está exagerando, no es para tanto. No, porque las emociones son distintas en cada persona. Entonces ya ese es un buen entendimiento, un primer paso. Segundo, permitirle a mi sistema cognitivo, que es como pienso y proceso la información, que yo pueda sentir la emoción que siento, pero dejar que esa información fluya hasta mi neocórtex para que yo pueda sopesar esa emoción con la razón. ¿Para qué? Finalmente todo esto, ¿para qué es? Para dar una respuesta. Es decir, porque eso es lo que hacemos. Procesamos el estímulo, se vuelve emoción interpretativa adentro, lo pasamos a la razón, al neocórtex, donde se aterriza, y de ahí para adelante, entonces ya lo que vamos a dar es una respuesta, que puede ser grosera, que puede ser amable, o que puede tener la contaminación del estado de ánimo en el que nos encontramos en ese momento. Entonces, así vamos empezando a gestionar las emociones. Se habla en psicología que el gran padre del concepto de inteligencia emocional es Daniel Goleman, que fue quien escribió el libro de inteligencia emocional. Y el inteligente emocional finalmente es el que entiende este pequeño circuito de dejar primero el respeto hacia los demás en sus propias emociones diferentes a las mías, y segundo, dejar que el aparato cognitivo fluya, ¿cierto? Ahora, el solo entendimiento de esto empieza a crear la aplicación en el cerebro, que es un esquema emocional, y nuestra respuesta ya va a ser mucho mejor a los estímulos que recibimos. Entonces, digamos, esta es la primera parte de lo cognitivo que uno puede hacer. Viene una segunda parte que tiene que ver con la relación a los demás, porque claro, es difícil, es como en el programa del Chavo del Ocho, decirle a don Ramón que el chavo no lo haga enojar. Es difícil, pero para eso hay una herramienta muy interesante y muy importante, que es anticiparse. Anticiparse es lo más importante que nosotros podemos hacer emocional y cerebralmente. ¿Por qué? Para eso nos tenemos que devolver al cerebro. ¿En qué sentido? Nosotros los seres humanos podemos hacer solamente tres cosas. La primera, por supuesto, que es pensar. La segunda es movernos, y la tercera es babear, porque tenemos un montón de glándulas en el cuerpo que babean todo el tiempo.
pero dentro del pensamiento, la función más importante que tenemos es una función anticipatoria. El cerebro es un órgano anticipatorio. ¿Qué hace el cerebro anticipatorio con absolutamente todo? No es lo mismo que yo vaya a pegarle un puño a alguien a que vaya a acariciarle el rostro a alguien. Tengo que hacer todo un entramado neurológico para lograr tener la fuerza necesaria para no maltratar o mucha fuerza si quiero golpear. Entonces el cerebro se anticipa, todo el tiempo se está anticipando. Incluso eso es lo que causa la ansiedad, que hay personas que se anticipan demasiado a los acontecimientos y eso es lo que les causa trastornos de ansiedad o trastornos de angustia severa. Anticiparse demasiado. Entonces, si uno se anticipa apenas lo necesario, pues entonces el sistema no se sobrecarga. Pero para nosotros, como parte de esa gestión emocional, lograr un muy buen resultado con los demás tiene que ver con que nos anticipemos. Hombre, si yo sé que hay unas conductas que claramente no son muy adaptativas, pero que si yo me enojo con las personas, las voy a espantar o me voy a hacer daño a mí mismo, pues entonces yo me anticipo a esa circunstancia. Por ejemplo, pongamos el ejemplo aquí pequeñito de esta reunión. Obviamente a mí me gusta ser muy puntual porque tengo esa formación y otras personas también son muy puntuales. Pero yo sé que muy seguramente habrán personas que se les presente un problema técnico para conectarse o que no alcanzaron a llegar o simplemente que son impuntuales, ¿verdad? Si yo sé que eso me causa enojo, pues yo me puedo anticipar y puedo decir, hombre, eso tiene que ser una charla relajada. A mí me da lo mismo que sea una persona o 100 personas porque una sola persona es importante para mí. Lo importante es que en ese conversatorio podamos aclarar ciertas cosas que nos sirven para ser más adaptativos. Y entonces voy a tener un poquito de paciencia y voy a tener un poquito de calma. Si llegan tarde, no importa, empezamos con uno y la sala se va llenando. Y si no se llena, pues tampoco importa. Entonces, ¿qué hice ahí? Yo me anticipé y me anticipé que a mi carácter fuerte, que ya me lo conozco. Y entonces, si nosotros hacemos eso con todas las emociones que manejamos, entonces empezamos a gestionarlas, empezamos a entender, empezamos a no hacernos daño, porque aquí viene la segunda parte como de este bloque de entender el tema de las emociones. Creo que ustedes tuvieron en la comunidad una charla sobre las emociones y sanación con una psicóloga hace un par de semanas. Yo me quise ir por otro enfoque, pero sin perder la línea. Y entendemos que en la parte que sí es psicosomática, es decir, cuando la emoción sí se vuelve enfermedad, hay una gran importancia en que las personas expresen lo que sienten. Porque cuando una persona no expresa lo que siente, sino que simplemente se lo aguanta, eso se vuelve una emoción negativa que va a empujar a la persona a unos estados de ansiedad que van a activar el sistema nervioso central en la expresión del sistema simpático, que de simpático no tiene nada, ese es un sistema que nos prende todas las alarmas. Y al prenderse las alarmas de ese sistema nervioso, lo que está haciendo es que nos está poniendo situaciones futuras que pueden pasar, pero que no son probables que pasen. Y el cerebro lo asume como que sí está pasando. Entonces, ahí es cuando la ansiedad empieza a golpearnos muy severamente. Entonces, si en una primera parte estamos empezando a gestionar la emoción, vuelvo y repito esos pasitos tan importantes. Primero, entendiendo que la intensidad de la emoción es diferente de las demás personas a la mía, que una persona, el mismo susto puede ser una escala 10 para esa persona, mientras para otra persona puede ser la escala 2. Entendiendo esa diferencia, eso es máximo punto de gestión emocional. Segundo,
dándole espacio a mi aparato cognitivo a que procese las emociones, que no se vayan derecho a la emoción, sino que vayan derecho a la emoción, pasen por mi razón el neocórtex y mi respuesta, o sea, mi conducta, pueda ser más adaptativa. Si en algún momento hablo muy enredado, muy técnico, me avisan y yo le bajo un puntico a los términos para que se entienda si en algo no me entienden. Ese segundo paso. Y el tercero, anticiparme. Si yo me anticipo a la emoción, si me anticipo a la situación, entonces no voy a exponerme a lo que me enoja o me causa una emoción adversa. Ahora viene lo tan importante que es la expresión de las emociones. Hemos encontrado terapéuticamente que muchos de los problemas que tienen las personas emocionalmente y que lo vuelven un psicosoma, es decir, una enfermedad, tiene que ver con las expresiones, las emociones no expresadas. Aquellas personas que todo se lo comen, Los audífonos. aquellas personas que todo se lo comen, que no expresan las emociones, que aprendieron que es que cada cual debe llevar su cruz, eso no puede ser, porque eso enferma a la persona. La enferma, ¿por qué? Porque pone a andar, como ya les dije hace un momento, su sistema nervioso simpático, prende todas las alarmas de peligro y entonces la persona lo pasa muy mal en su salud y en su vida mental normalmente en la que se desempeña. Entonces, es importante saber expresar las emociones. La psicología, ¿qué nos brinda para eso? Nos brinda una herramienta muy bonita que se llama la asertividad. ¿Qué es ser asertivo? Ser asertivo es un equilibrio, es un punto medio. No me gusta decir medio porque eso suena como a tibio, sino más bien es un punto de equilibrio entre la persona pasiva que permite que le hagan todo, que pasen por encima de ella y no expresa, y la persona agresiva que es el toro que se va llevando a todo el mundo por delante de lo agresivo que es. Entonces se ha encontrado en la psicología que el asertivo es el que está en la mitad, en el equilibrio, que está equilibrando tanto la personalidad muy pasiva como la personalidad muy agresiva, casi al aspecto neurótico. Entonces, ¿qué es ser asertivo? El asertivo es el que es capaz de expresar las cosas en el momento y en el lugar que ocurren de una manera adaptativa. Es decir, que yo puedo subrayar la frase, ponerle un tono fuerte, pero sin ser agresivo. Entonces, la asertividad nos va a permitir que ninguna emoción se quede adentro. Quiero traer una experiencia muy bonita que tuve hablando alguna vez con una paciente que me decía, yo no entiendo por qué uno tiene que ir yo no te, perdón, me enredé yo. No entiendo cómo tengo yo que ir por allá a confesarme con un cura y por qué la iglesia católica hizo eso. Y yo le explicaba, le dije, bueno, tal vez estamos en una época moderna donde las creencias están más libres, pero primero eso era la creencia que antes había. ¿Y cuál era el valor de la confesión? No era si el cura le perdona o no, eso ya es un tema religioso. El tema era que las personas saludablemente podían contar lo que las estaba agobiando. Con esto yo no estoy haciendo una apología a la religión, ni mucho menos, sino explicando cómo la gente lo hacía en su momento y en su contexto religioso. Entonces, la confesión tenía un fin terapéutico interesantísimo porque las personas tenían por lo menos al cura, al sacerdote, para ir a contarle lo que les estaba agobiando y lo que no eran capaces de exteriorizar. Entonces, eso ya es un proceso que ayuda a sanar a la persona porque libera la tensión emocional que se estaba tragando y que podía hacerle daño, ¿cierto? Entonces, de una manera moderna y no religiosa, pues existe la asertividad, que es decir las cosas a tiempo y en su momento. ¿Por qué? Porque es que a veces se confunden mucho los términos y sobre todo en esta época tan relativista. Se confunde la franqueza y decir las cosas con violencia y resulta que no. Alguna vez con alguien tuve esa observación que me decía, es que está siendo agresivo. Le dije, no, estoy siendo asertivo. Le estoy expresando mi inconformidad con esta situación, que no estoy de acuerdo, que no me parece
y se lo tengo que expresar. Y esta situación tenemos que arreglarla. Entonces yo estaba viendo por ahí que en el chat escribían que cómo se hace. La asertividad es un arte y un oficio que uno va modulando y va modelando con el carácter. Y cómo es empezando a expresar. Todos aquellos que se coman las cosas, no se las coman más, exprésenlas. Dígale a la gente la inconformidad de la situación que le está ocurriendo. Y ahora, ¿por qué la gente no lo hace? Por otra razón que no está bien y que es la anticipación malentendida. Resulta que muchas veces nos anticipamos a la respuesta del otro pensando que va a ser una y resulta que la respuesta es otra. Me contaba una paciente hace unos días que salió con un señor y ese señor se veía muy serio y muy bravo y la mesera le estaba trayendo un cóctel, el tipo estaba vestido completamente de blanco y ella accidentalmente le regó el cóctel encima y lo dejó todo manchado de rojo de arriba abajo y esta mujer se puso de los pelos porque dijo este tipo va a acabar con el restaurante. El tipo se paró, se fue al baño y la gente, tanto la mesera que cometió el accidente, como la señora que estaba saliendo con él, como el gerente del restaurante que vino a ver la situación, todos estaban súper asustados porque el tipo se veía bastante rudo y además creo que era policía. Entonces pensaron que de pronto la reacción iba a ser muy violenta y resulta que el señor salió del baño, se sentó y dijo, no, tranquilo, es un accidente, ni más faltaba. No, que no le vamos a cobrar la cuenta por el impasse. No, 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 ¿cómo se le ocurre? Yo pago la cuenta. Entonces muchas veces la gente deja de ser asertiva porque tiene miedo de la reacción del otro que ni conoce. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de anticipaciones con prejuicios que estamos pensando que las personas van a reaccionar de X o Y manera porque realmente no lo sabemos. A mí en psicología me encanta y me gusta decirle a la gente que nosotros no somos adivinos. Que por allá haya gente que pretenda hacerlo, pues está bien, pero nosotros emocionalmente y en la gestión de nuestras relaciones y nuestras emociones no podemos ser adivinos. Sí podemos tener dentro de nuestro presupuesto algunas emociones que pueda tener la gente, pero no podemos jugar a ser adivinos porque muchas veces adivinamos mal y ahí es donde viene el problema. Entonces, ¿qué tan importante es la asertividad para que aquellas emociones que me han afectado a mí, aquellas emociones que yo estoy llevando por dentro como una carga, como un juicio a mí mismo, las pueda sacar afuera, las pueda exteriorizar? Se los digo a los pacientes cuando tenemos esas sesiones tan bonitas donde hacemos la hipnosis clínica, donde hacemos esa programación neurolingüística, les digo, mire, es que con el solo hecho de usted entender qué le pasa ya le cambió la cara. Con el solo hecho de contarme con toda esa confianza y esa empatía que hay en el nivel terapéutico, ya la persona siente un alivio, siempre dice, ay, me quité un peso de encima. Claro, por supuesto, porque aquello que lo estaba agobiando lo exteriorizó y fue asertivo. Entonces, esa palabra es muy importante en la gestión de las emociones, la asertividad, el decir las cosas como son, cuando son y dónde son. No guardarnos absolutamente nada, porque eso sí nos enferma, eso sí se vuelve psicosomático y eso prende las alarmas de ansiedad del sistema nervioso simpático. Bueno, hay otra cosa muy importante que es, bueno, yo ya estoy tratando de gestionar mis emociones, ya entiendo que las emociones de los demás no son iguales a las mías, ya sé que tengo que permitirle a mi aparato cognitivo procesar primero la emoción, que llegue hasta la razón, yo sopese la respuesta más adaptativa que esté dando. Ya sé que debo ser asertivo, que no me puedo poner a adivinar las emociones de los otros porque no sé realmente cómo van a reaccionar, posiblemente esté equivocado. ¿Cómo le hago si yo ya vivo envenenado, si yo ya vivo así como un gato enchipado? Hay herramientas muy bonitas y yo creo que la más importante de todas es la meditación. ¿Por qué?
Con los estudios clínicos encontramos que la meditación lo que realmente hace en nosotros es activar otra parte del sistema nervioso que se llama parasimpático. Así como el sistema nervioso central en su manifestación de sistema simpático nos prende todas esas alarmas que nos causan ansiedad y hasta ataques de pánico, con la meditación lo que hacemos es activar el sistema nervioso parasimpático, que es el que va a poner todas las alarmas en apagada. La gente no lo cree porque le parece tonto. Es como una meditación me va a quitar eso. Hágalo. Ah, pero es que yo duermo bien. Hay una diferencia muy grande. Mire, estudios clínicos también con electrodos en el cerebro, mirando los estados de conciencia, que es como la especialidad mía por la hipnosis, los estados de conciencia. No es lo mismo lo que pasa en el cuerpo de la persona. No es lo mismo lo que ocurre también en su cerebro cuando duerme, que es una fase REM de sueño, a cuando está meditando, que es un estado alterado de conciencia en una fase entre alfa y teta. No es lo mismo. Resulta que cuando dormimos hay unas funciones del sueño que nos ayudan a reconstruir, pero no completamente el sistema nervioso. Entonces, cuando nosotros estamos meditando, que meditar no es que uno tenga que estar repitiendo mantras o poner una grabación que lo lleve a uno, eso ayuda. El concepto de meditar es más bien que usted se siente, se acueste, haga unas respiraciones tranquilitas, muy pasivas, y se concentre en sentir su cuerpo. Esa es la mejor meditación de todo. Entonces usted cierra los ojos, si quiere música, si no quiere música, empieza a respirar y ojalá por la nariz, porque no es lo mismo respirar por la nariz que por la boca. Mire, hacia los pulmones, todo el flujo de aire por la nariz es diferente al de la boca, porque es que por la nariz hay filtros y hay una serie de receptores que estimulan a los pulmones de una manera diferente a respirar por la boca. Entonces uno respira por la nariz, que es como se debe respirar. Y se concentra. Me voy a concentrar en sentir mis manos. Están quietas, pero las voy a sentir. Ahora que tengo la atención plena en mis manos, entonces voy a pensar en mis codos y luego pienso en mis hombros, hasta que uno sea tan capaz de sentir los latidos del corazón y escuchar lo que dice el silencio. Esa es la meditación. Entonces, cuando eso ocurre, el sistema nervioso parasimpático, que es el que apaga las alarmas, dice, esta persona está en hibernación, entonces me va a permitir que yo le apague todas las alarmas de ansiedad que tiene. Y empieza el sistema nervioso parasimpático a apagar esas alarmas. Por eso es que es tan importante hacerlo. Ahora, les pongo un ejemplo de ese tipo de ejercicios. Cuando yo trato personas que tienen problemas con el sueño, con el insomnio, les hago una prueba de sueño y es una prueba que los induzco a la hipnosis y en la hipnosis los pongo a dormir y duermen 2, 3 horas, los dejo ahí durmiendo y digo, vea que sí puedo dormir en estado de hipnosis, pero sí puedo dormir. Y muchas veces con el solo ejercicio de haber probado eso, como cuando uno le da arranque a un carro, la persona vuelve a dormir bien, porque lo que hace ese proceso es apagar las alarmas que estaban prendidas en el sistema nervioso y entonces la persona se puede dormir tranquilita y bien. Entonces es importante la meditación, es importante el anticiparnos a las situaciones que nos van a causar una emoción que nos altera nuestro estado de ánimo. Es importante entender que la emoción del otro es diferente a la nuestra y que no podemos asumir que como sentimos nosotros sienten los demás. Es importante hacer estos ejercicios de asertividad, donde yo no me voy a volver a tragar nada, sino que yo voy a decirle a la gente las cosas que siento,
cómo pienso. Y es muy importante en la gestión de las emociones el darse esos espacios para hacer meditación, para estar calmados, desconectados del mundo en el buen sentido de la palabra, para permitirle a nuestro sistema nervioso que apague esas alarmas y que no estemos con ansiedad. Con todas estas herramientas que vimos en ese orden, uno empieza no a querer controlar la emoción porque, como dijimos al principio, la emoción es como es, sino que las empezamos a gestionar y lo que empezamos a notar con el tiempo es lo que le damos a nuestro cerebro y a nuestro aparato cognitivo. Un nuevo esquema emocional, es decir, una nueva manera de responder a las cosas. Y cuando nos damos cuenta, entonces estamos empezando a tener menos problemas de salud, empezamos a tener un estado de ánimo más bonito y empezamos a tener una independencia emocional importante porque al gestionar las emociones ya no dependemos de los demás, porque respetamos su individualidad, su forma de ser, sus emociones y obramos de acuerdo con las nuestras, permitiéndole al aparato cognitivo que la razón sea la que marque nuestra respuesta y no la emoción. Yo no sé, Dora, si abrir ya un espacio para preguntas, para aclaraciones que tengan por ahí, porque creo que esto es el grueso y la idea es que pues la gente también participe. Sí, yo pienso que está bien. Yo tengo una pregunta. Dime. A mi hija en el 2020, 2020, no recuerdo, en uno de esos años, a ella le pegó el virus y ella estaba viviendo en Nueva York y estuvo por 15 meses en, ay, perdón, que tenía que estar en el trabajo allá por ese tiempo. Entonces, lo del virus, el estrés de estar en un lugar donde no quería estar. Entonces, ella se va a dormir y para las 2 de la mañana, 3 de como que se despierta, como que no sé qué le pasó a su reloj biológico, y ahorita, ya fue con un doctor y todo eso, ya le dije: "Mija, o sea, las respuestas que no tienen los doctores regulares, necesitamos buscar otras alternativas". A ver, le quiero explicar con ejemplos porque ese tipo de casos a mí me gusta resolverlos es con casos que ya se han resuelto. La palabra inicial fue la clave, ella no quería estar ahí. Entonces voy a ponerle el ejemplo de este paciente que lo atendí hace un par de años por una fobia a volar, una fobia a los aviones y en general a viajar, pero sobre todo a tomar avión. A veces pensamos, y ya más que las emociones entro en el campo terapéutico, eh, muchas veces creemos saber cuál es el origen de lo que nos está pasando y casi siempre se lo adjudicamos es a un trauma fuerte. Ah, no, es que yo soy de tal manera porque es que a mí me pegaban mucho cuando era niño. No, yo soy de tal manera porque alguien quiso abusar de mí. Y resulta que cuando uno se mete en el subconsciente de esa persona, que es mi trabajo, encuentra que eso que la persona estaba pensando, que le estaba ocasionando el síntoma que tiene, eso ya lo había superado. O sea, si lo recuerda, si sabe qué es, obviamente que cuando lo recuerda le va a afectar, pero eso ya lo había procesado y resulta que la causa del síntoma por el que está yendo a la consulta es otro diferente. Entonces, en el caso de este señor me decía, mire, es que a mí me gusta mucho viajar y yo viajaba para todos lados, pero resulta que después de un viaje que hice a Nueva York, fíjese la coincidencia, donde un hermano, cuando yo regresé, entonces simplemente ya le agarré miedo a los aviones y le agarré miedo a volar y todo. Ah, vea, dije, bueno.
como a mí lo que me gusta de la hipnosis clínica es que no es especulativo, o sea, no es lo que no es lo que el profesional de la salud mental quiera interpretar, sino lo que le está pasando a la persona. Entonces hicimos ese trabajo de hipnosis con este paciente y le dije, uno siempre va en la memoria a los orígenes de lo que le está causando el síntoma. Y entonces el origen es que simplemente él no quería ir, pero no quería ir no era porque le fuera a pasar algo malo, porque fuera es decir, una cosa grande. No, era simplemente como cuando uno el domingo no se quiere levantar de la cama. No hay una razón específica, sino que simplemente, perdón, simplemente no quería. Y entonces resulta que el subconsciente, que es allá donde trabajamos ese tipo de síntomas, él no reconoce lo chiquito de lo grande. Para él trauma es una emoción negativa asociada a un evento, punto. Trauma chiquito, trauma grande, lo que sea. Entonces, en el caso de él simplemente fue el no querer ir y uno decía, pero es que la mente sí es a veces, no. Y resulta que hicimos el trabajo que se hace terapéuticamente, que es disasociar esa situación en el pasado, allá donde ocurrió la mente profunda, y el señor al otro día ya estaba viajando otra vez, ya estaba contento. Entonces, primero, Dora, sin especular, hay que mirar qué fue lo que le ocurrió a ella. Es decir, hay que mirar en su mente profunda dónde está el trauma, cuál fue el evento que ocasionó eso. Y lo segundo, pues hablar con el subconsciente, que ahí se disasocia el trauma, o sea, se separa la emoción negativa del evento y ya el esquema emocional que estaba alterado en la persona vuelve a la normalidad. ¿Y cuál es el proceso que, a mí ya lo está explicando, pero digo, ¿eso se hace online? ¿Necesitamos ir a donde está usted o cómo Ah, se no, trabaja? eso es lo bonito porque como le explico a la gente, este tipo de terapias no ocupan el contacto físico, sino el lenguaje para poderse llevar a cabo. Obviamente que lo presencial es bonito porque uno puede abrazar a los pacientes, les puede dar cafecito, pero realmente este tipo de terapias funcionan tanto en línea como presencialmente bien. Entonces, pues en línea se hace perfectamente bien. De hecho, yo pues por el nivel de ocupación y por la cantidad de gente que me necesita muchas veces, el 70% de mi consulta es en línea. Funciona bien. Ahora, como para entrarte un poquito más a la respuesta y hablar del tema de la hipnosis no es lo que ustedes de pronto han visto en la televisión, porque eso es una caricatura, porque se quiere hacer un espectáculo, entonces se muestra la exageración de cómo es la hipnosis. Para mi gusto, la hipnosis es un procedimiento en el que hacemos que pasamos de un estado de conciencia a otro por medio de la relajación, un cambio de la frecuencia de las ondas de beta a zeta, y que nos va a permitir conectar con el subconsciente. Y conectarse con el subconsciente, entonces nos va a arrojar que el subconsciente ya va a hablar a través de la persona y va a decir, mire, me pasa esto por esto y esto y esto y esto. Es decir, es una terapia psicológica, pero al subconsciente. Entonces la persona ni pierde la conciencia, ni el que le hace la hipnosis tiene control sobre la persona, ¿no? La persona está consciente, si está relajada, si se siente un poquito extraña cuando sale del proceso, dice, wow, yo no sé si estaba o no estaba, pero sí estaba consciente. Entonces es un proceso así, es un proceso muy bonito que las personas que en su mayoría lo viven tienen unos cambios importantísimos e inmediatos en su vida, porque este tipo de terapia no trabaja con la parte consciente, sino la subconsciente. Wow, wow, interesante, interesante. A ver, otra persona que tenga otra pregunta. Yo no tengo una pregunta, pero sí quiero contar un poquito de mi experiencia. Yo hice mi Bueno, proceso, ella es una paciente mía muy linda, muy especial, una colombiana muy linda, muy bella, que tuvimos el inmenso placer de haber tenido terapia con ella. Así que gracias por tu testimonio, Marcela. realmente mi nombre es Marcela, como dijo Carlos.
Mi experiencia fue muy bonita. Yo soy una persona que soy muy escéptica como a, a psicólogos, a todas esas cosas, y de hecho me pareció muy simpático porque cuando yo lo descubrí, yo pensé que me iba a pasar como en los circos, ¿cierto? Como cuando uno va en Colombia, uno va mucho a circos y dicen, ay, lo hipnotizaron y ya no, se pone a hacer pendejadas y todo eso, no sé qué. Entonces ustedes saben que uno siempre va como a un lugar y entonces obviamente yo ya había escuchado el testimonio de otra persona que sigo en redes sociales que no conozco, pero que la sigo pues muy frecuentemente por todas sus cosas que ella hace y me pareció que ella contaba de una manera muy sensata como lo que vivió y me llevó a buscar a Carlos. Cuando lo busqué, efectivamente yo llegué allá con un montón de cosas oscuras en mi mente y pensando en que yo dije, no, pues aquí yo voy a llegar y este man me va a configurar. Efectivamente, yo entré allá con un montón de situaciones mentales, es que yo no puedo, es que yo no avanzo, es que yo no esto, en el amor me va mal, en esto me va mal, en aquellas cosas ¿por qué me va así? Todo eso, no sé qué. Y resulta de que lo que él explicado ahorita en toda esta parte de la charla, en donde decía que nosotros somos muy mentales y que con la mente podemos construir o destruir todo. Y efectivamente fue eso. Él cogió en el proceso de la hipnosis y lo que hizo fue formatear mi cabeza, mi mente, mis ideas, lo que yo pensaba. O sea, él no me puso cosas como a pensar nuevo, sino como que me hizo un borrado y me puso mi vida como empiece otra vez, mire, vaya, salga a ver qué se encuentra. Créanme que han sido unos días demasiado maravillosos porque yo ya ni siquiera pienso que tengo situaciones, que tengo problemas, es más, no sé si necesito el amor. Sí, es como que me abrí a otras posibilidades y pasé de ser lo negativo, lo destructivo a todo eso, a una cosa nueva para mí. Entonces eso ha sido muy bacano porque yo siento como si me hubiera empezado un CD nuevo a construir otra vez una nueva historia y me pareció muy chévere porque aunque no he creído en el proceso psicológico mucho, he tenido terapias con psicólogos por durante muchos años, pero esto fue como llega un momento de concentración en donde él me puso en un estado en el cual yo pude borrar un montón de cosas y volver a construir. Esa es mi historia, ha sido muy bacano, se los recomiendo muchísimo, es increíble. Realmente también soy muy amante de las cosas presenciales porque yo prefiero estar mirándome cara a cara a las personas. También me parece que pues online es una posibilidad para los que no estamos cerca, pero los que estén cerca, vayan, es increíble vivir esta experiencia de cerca. No, muchas gracias, Marcela. Además que es bueno contar que habías tenido un antecedente mandándote a hacer una hipnosis, ¿verdad? Ah, sí, sí, tuve una hipnosis y fue muy chistoso porque yo tuve una hipnosis antes y me quedé dormida y la señora me puso fue una grabación. Pues cuando yo vi que ella me había puesto una grabación, yo dije yo, una grabación, esto no va a ser pues como lo que yo estoy buscando. Yo pensaba, o sea, yo ya me cerré como a lo que ella de pronto iba a hacer. Yo no sé si realmente funcionaba o no. Yo me acosté, ella me dijo, acuéstese, fue virtual y a mí no me funcionó ni el tema de la virtualidad, ni tampoco que ella grabó, ella me puso fue una grabación, un cassette y ella me puso a rodar ese cassette y yo la veía que ella conversaba por allá en otro lado, ella ni siquiera estaba en el proceso conmigo ahí. Entonces mira que esa experiencia versus la que tuve con Carlos fue muy bacana porque yo siempre estuve ahí, como él llevándome de la mano a un lugar seguro, a un lugar diferente, a un lugar en donde yo me pude abrir y pude sacar todos esos malos pensamientos que yo estaba trayendo a mi mente y que yo estuve como construyendo día tras día. Eso para mí fue demasiado bueno. Entonces, lo que entiendo es como reprogramar la mente, algo así. Nos Pues él borra. a mí me la reprogramó, o sea, lo que yo sí, o sea, mi historia, porque te digo, yo tenía un montón de cosas en mi cabeza como, porque yo no avanzo, porque yo no esto, porque yo siento que estoy como atascada,
porque yo siento que, o sea, que mis ideas no se proyectan, mis ideas no salen, porque yo siento que estoy como en ese espacio, como montada en el mar, pero con miedo, como con un temor de qué, o sea, no, ni siquiera sabía del qué. Y cuando yo salí de esa cita, salí ese día como rara, obviamente. Yo llegué a mi casa, me acosté, dormí profundísima. Al otro día empecé como a maquinar muchas cosas en mi cabeza, no dormí. Entonces empecé como que ya la cabeza no estaba en limpio, no estaba como pensando, ¿para dónde voy? Sino que ya tenía como un norte. Entonces como que en ese proceso de relajación, en donde él me desconecta de todo, me hizo como llegar al punto donde yo decía, claro, yo sí puedo, yo sí soy capaz, esto simplemente lo que yo estaba pensando eran cosas que no existían, producto de mi propia mente, de que yo las creé no sé en qué momento y no sé bajo qué circunstancias, pero empecé otra vez como a construir otra historia totalmente diferente y es muy pronto y créanme que he tenido unos cambios demasiado buenos. Wow. Wow, yo quiero tratar eso. Yo Es quiero muy, pero mire una cosa, yo le voy a decir una cosa. Yo lo hice, o sea, eso yo pienso que es la clave de todo eso, porque uno a veces se deja como impresionar por otras cosas, pero mira, cuando uno se va convencido de que eso va a funcionar para ti y de que tú de verdad vas a conectar contigo, porque es simplemente una experiencia, él te dirige, pero es una experiencia que tú tienes en donde tú te vas a relajar, en donde tú te vas a desconectar, en donde tú te vas a permitir estar en un lugar y pasar a otro. Porque si uno va como con esa mentalidad de, ah, sí será verdad, yo te lo juro, o sea, yo te digo, yo soy muy incrédula, pero cuando yo lo llamé, cuando yo lo escribí, y todo fue muy bonito, porque cuando él me llama, y cuando yo les escribí, la secretaria me responde, me dice, ok, listo, entonces él se va a llamar para hacerte unas preguntas y para que tú le hagas las preguntas que quiera. Él después de un montón de preguntas que me hace como para ver si yo decía que no, yo decía, no, es que eso es lo que yo seguía como sí, eso es lo que yo quiero, estoy segura, estoy esto, estoy aquello, estoy lo otro. Y me decía, ok, listo, si estás segura, entonces cuando nos vemos, todo eso no sé qué, yo rápido, porque yo ya le conté la mitad de la historia, ya no me falta en otro poquito y ya vamos a empezar. Entonces en mi corazón y en mi mente, yo traía, ya llevaba que eso me iba a funcionar y me funcionó. Esto es diferente a la regresión, ¿cierto? Esto no es una regresión. Mira, yo con el tema de la regresión, yo he escuchado muchas cosas, pero yo nunca estuve en mi etapa de niña en ese proceso de la hipnosis. Yo estuve siempre ahí, en mi tiempo presente, grande, pero borrando muchas cosas que me estaban creando muchos atajos en mi vida. Sí, lo que pasa es que esa pregunta me la hacen mucho, es que, mire, la hipnosis puede ser un proceso introspectivo, que fue el caso de Marcela, es un proceso introspectivo de cómo están sus cosas en el subconsciente, puede ser un proceso regresivo en muchas personas y aparece hasta ese fenómeno del que hablan de las vidas pasadas. Y también puede ser proyectivo. En muchos casos yo utilizo la proyección para evaluar los cambios que hice en el subconsciente y el mismo subconsciente le puede proyectar el futuro a la persona desde esos cambios. Entonces es como aquí todos, ya que la mayoría estamos de los 40 para arriba, nos acordamos de los VHS, de los Betamax, es como poner un cassette donde yo lo puedo mandar para atrás o para adelante o simplemente le pongo play. Entonces, en el espectro de la hipnosis, uno puede hacer cualquier cosa de esas. Oh, ok, ok. Pensé que eran como procedimientos diferentes. No, todo va Todo va- dentro del proceso de conexión con el subconsciente. Ahora, dentro de esos procesos de conexión con el subconsciente, en cada persona es diferente, pero hay muchas personas que logran hasta una conexión espiritual muy bonita. No sé qué tan cierta sea porque no es, mm, no tiene uno cómo probar lo que allí ocurre, pero hay personas que tienen unas conexiones espirituales muy lindas que son muy sanadoras. ¿Dónde están localizados? Estamos localizados en Florida.
en la ciudad de Fort Lauderdale. En Florida. Va a ser una buena excusa para seguir el consejo de la compañera y organizarme para ir con mi hija. Bueno, claro, Dora, que Buena idea. este video como está grabado, entonces ahí lo vamos a subir para que los vean las personas que no lo pudieron ver de la Sociedad de Manos Unidas. Y de todas maneras yo hago giras. A mí cuando me reúnen una cierta cantidad de personas, yo me echo el viajecito. Entonces de pronto si hay varias personas allá que quieren recibir terapia, podemos coordinar una gira para ir allá a Colorado. Oh, wow. ¿Cuántas personas necesitas? Bueno, eso sí, ya lo hablamos nosotros en el interno y como tú eres la representante del grupo, lo vimos por aquí, están Si levantando necesita asistente, a mí me gusta viajar. Ah, sí, no. Bueno, hola, buenas Claro, noches a sí, yo me todos. llevo a Marcela. Sí, yo me llevo a Marcela para allá. Hola, no sé si me escucha. Sí. ¿Me escucha? Sí. Hola, Carlos, y hola a todos los que estamos participando en esta noche. Yo también quiero contar una historia muy interesante. Yo también hice un viaje. Yo vivo en Colombia y el año pasado fui a buscar a Carlos y en Florida, yo estuve en Miami, estaba muy abajo de la Florida y él tuvo esa displicencia de venir y recorrer cuánto tiempo, cuántos kilómetros o millas para venir a atenderme. Prontamente iré a buscarlo, pero quiero contar mi experiencia también. O sea, esto es algo muy propio del ser humano. Lo que pasa es que nosotros no sabemos manejar nuestras mentes. Nuestras mentes nos juegan malas pasadas. Entonces, qué bonito encontrar una persona que profundice en ello y nos dé sencillamente orientaciones y elementos tan sencillos de vida y nos enseñen a tener un espacio más tranquilo, de manejar nuestra salud, nuestras emociones, y de esa manera la vida le fluye a uno grandemente. Entonces, bueno, ese viajecito, si van a Colorado o tú bajas a Florida, excelente. Quiero contarte, Carlos, que prontamente iré también a buscarte. Me voy a hacer el viajecito desde Bogotá hasta Fort Lauderdale para poderte ver y poder, porque necesito seguir trabajando en mí, porque es encontrarse uno como ser humano. La mente es, como lo dije ahora, le juega a uno malas pasadas y es la loca de la casa, como llaman por ahí olímpicamente. Lo engaña a uno. Entonces, sí es bueno que alguien lo ponga a uno con los pies centrados para poder tener esa vida feliz y tranquila que todos nos merecemos. Lo recomiendo montones. Muchas gracias, Estelita. Wow, muchas gracias. Por ahí Viviana estaba levantando la manito. Sí, buenas noches para todos. También acá desde Colombia. Qué rico verte, Carlitos, nuevamente. Y les quiero contar mi experiencia como espectadora, porque yo fui espectadora de una transformación grandísima que hizo Carlitos con mi cuñada, y fui espectadora porque por casualidad estuve en ese mismo lugar, en el instante donde él hizo una regresión con ella, y pasaron cosas fabulosas, entre ellas un tema de sanidad. Ella es una persona que vivía demasiado enferma, con dolores articulares, con dolor de cabeza, y todas esas cargas emocionales, llegamos a la conclusión al final con Carlitos, que todas esas cargas físicas, perdón, eran parte emocional, ¿sí? Era por sus emociones. Y desafortunadamente a veces uno no le pone como cuidado al tema, y el cuerpo le habla. El cuerpo le habla y el cuerpo al final de la vida le pasa a uno una factura de cobro. Y ella hoy es una persona totalmente diferente desde su forma de ser con los demás.
hasta ella misma, en su amor propio, ¿sí? Era una persona que tenía muchos conflictos internos con ella misma, con mi sobrina, y en esa regresión, Carlitos la llevó a su infancia, donde ella en su infancia recordó muchas cosas de su vida de pequeña cuando compartía con sus papás, y eso como que la ayudó a ella a soltar aquellas tristezas, aquellos dolores, aquellas cosas que de pronto en su momento nunca expresó, que era lo importante que hablaba ahorita Carlos, que uno siempre tiene que transmitir lo que uno siente, lo que uno piensa, lo que a uno le parece, lo que no está de acuerdo, y también esos sentimientos, ¿no? Porque a veces uno como que se reprime por el que dirán o qué va a pasar después de que yo dé un consejo o de mi punto de vista qué va a pasar si va a llegar un juzgamiento. Entonces con ella fue una experiencia bastante enriquecedora. Siento que ahora, después de hace año y medio, 2 años que sucedió, ella es una persona totalmente diferente, ¿sí? Tiene un amor propio, es una persona que se valora, es una persona que de aquellos dolores, digamos que físicos, han mejorado demasiado, porque hubo también esa sanidad por la regresión que hizo Carlos. Entonces, súper recomendado, o sea, no saben cuánto lo recomiendo a él porque lo conozco hace muchísimo tiempo, es un ser humano maravilloso, que Dios le dio este don para poder ayudar a muchas personas. Y más hoy en día, como está la sociedad, nosotros necesitamos tener una vida tranquila, ¿sí? El afán del día a día, el agite del día a día por nuestros trabajos, por nuestras obligaciones, por la parte económica, por nuestras culturas, pues hacen que el día sea mucho más corto y las tareas sean mucho más largas. Entonces, llevarse uno ese regalo y darse uno ese regalo propio de poderse ayudar por medio de Carlos y llevar esa ayuda a los demás, eso no tiene precio ni comparación. Entonces, sí lo súper recomiendo, el que no lo haya hecho, eh, divulguen mucho la información de él, es una persona muy estudiada, conoce demasiado el tema y es una persona demasiado idónea en lo que hace. Oigan, chicos, muchísimas gracias. ¿Cuál Muchas es el gracias. nombre? ¿Cuál es el nombre? O sea, ¿cuál es la manera correcta de, porque mucha gente hispana no conocemos esto, entonces yo no quiero como llegar y saben que esto y esto y esto, porque probablemente no saben el significado de lo que estamos hablando. Pero digo, con su experiencia que tienen, ¿cuál es la manera correcta de explicar este tipo de terapia? Yo lo que, Esta es una terapia psicológica con un énfasis en hipnosis clínica. a ver, déjame apuntar ese nombre, está muy elegante. ¿Cómo? Hipnosis ¿Cómo dices? clínica. Oh, hipnosis, ok, Clínica. ok, Porque es que hipnosis, clínica es la que dan los profesionales de salud mental. ok, hipnosis clínica, hipnosis clínica. Sí, porque hagan de cuenta que cuando me preguntan, entonces, o sea, es que si el doctor regular no cura todo eso, entonces hay que buscar otras alternativas, pero no tenía la alternativa para guiar a esa gente, Es ¿saben? que de hecho, Dora, cuando a una persona le hacen estudios clínicos y no le encuentran nada fisiológico, derechito para psicología o derechito para el psiquiatra. El problema de esto es que desafortunadamente creo que en el sistema de salud falta mucha pasión. Hay que apasionarse por el cerebro, hay que apasionarse por los estados de conciencia para entender qué es lo que le pasa a las personas. Pero cuando hay profesionales que lo hacen y se trabaja con cariño, los resultados sí se ven. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ok. Estoy acá apuntando el nombre. Apuntando. Bueno, para cerrar el conversatorio que hemos tenido hoy, yo dejé la cerecita para el final y es algo que les va a servir para toda su vida. Y es algo que a mí en lo personal me mantiene a flote porque pues
uno también es de carne y hueso, uno también le entra el machete y el plomo. Uno siempre en su condición humana tiene momentos de tristeza, tiene grandes decepciones, tiene ilusiones que no concretan, tantas cosas que nos afectan emocionalmente. Y creo que el truco está en lo que les voy a decir, que espero presten mucha atención porque lo hago con todo mi cariño, mi amor infinito y mi experiencia. Hay algo muy importante que tenemos que cuidar cada uno de nosotros y que nos hace únicos y maravillosos, que se llama nuestra identidad. Resulta que estamos acostumbrados a tener primero no una gestión de las emociones, sino que vivimos ahí como nos vengan las cosas el día a día. Ya aprendimos cómo gestionarlas hoy con este conversatorio. Pero hablo del tema de la identidad porque eso es algo que cada uno de ustedes tiene que proteger. ¿Por qué lo digo? Porque cada vez que nos pasa algo, inmediatamente permitimos que se vaya hasta nuestra identidad. Es decir, por ejemplo, pongámoslo en el ámbito en el que más duele, en el amor. Una persona nos hace un desplante o de pronto nos ilusiona mal. Inmediatamente dejamos que llegue hasta la identidad. ¿Y cuál es la identidad? Soy feo, soy fea, no sirvo, no soy atractiva, no le importo a nadie, nadie me quiere. En ese momento, la identidad se lesiona. Cuando cambiamos el esquema emocional con todos los pasitos que hablamos en la primera parte del conversatorio de gestión de las emociones, gestionamos y ahí sí, como dicen, ahora sí vamos a poner la barrera y que sea una barrera fuerte y concisa con nuestra identidad. Que todas las cosas que nos ocurran sean cosas que nos ocurren desde la interacción con los demás, pero que no hieran ni lastimen nuestra identidad, porque eso es lo que hace a las personas que constantemente viven en estados depresivos. Anteponen su identidad para que hagan con ella lo que quieran. Vamos a poner el ejemplo contrario. Con tal persona estaba saliendo, me estaba ilusionando, esto y lo otro, y de repente cambió de opinión, pero ¿cómo así si me dijo hace un ratico que me quería y hace 2 días me dijo que le parecía bonito y que le parecía de tal forma? Y ahora pues resulta que no. Entonces que llegue hasta ahí, no a tocar mi identidad. Un momentico, no sé qué está pasando con ella. De pronto tenía más opciones ahí, se fue con otra opción y yo era una opción. Y si yo soy una opción en la vida de alguien, no me sirve, yo no puedo ser opción, yo tengo que ser principal en la vida de alguien. O de pronto hasta pudo ser algo de mi conducta, de pronto me equivoqué en algo, pero eso no me define a mí. No define lo que soy y no define lo que represento. Entonces ahí es cuando nosotros empezamos a cuidar nuestra identidad. Lo mismo en una situación de trabajo, que me echaron del trabajo, hombre, de pronto fue un cambio político que hubo y entonces el otro político trajo a su equipo de trabajo, pero eso no tiene que ver conmigo, ni me hace más bruto, más tonto, ni más incapaz. Entonces el mejor consejo que uno puede hacer es cuidar la identidad, que las cosas que nos ocurren las entendamos como interacciones emocionales con los demás, pero que no tiene que ver con lo maravilloso que somos, con lo que hemos logrado en la vida, con nuestra trayectoria, con el amor propio que nos tenemos. Y desde proteger esa identidad con una barrera, que las cosas que ocurren tienen que ver con la interacción con los demás y no con lo que yo soy, eso nos va a traer una salud emocional maravillosa, nos va a hacer sentirnos bien y nos va a hacer entender a los demás y sus circunstancias. Yo Wow, creo que con esto ya podemos cerrar. No sé si haya por ahí alguna otra pregunta. qué lindo mensaje. Yo personalmente quiero agradecer por este tiempo. Todo ese tipo de situaciones siempre me ha apasionado y desde chiquitilla, no sé, yo siempre traía en la mente porque de chiquitilla fui a unas clases, ni recuerdo de qué,
pero aprendí a mirar el aura. En ese tiempo estuve yendo a clases cuando era, no sé, teenager, y eso se me quedó en la mente. Se me quedó en la mente y dije, sería lindo volver a mirar, o sea, poder ver mi propia aura. Y te digo, por todo este tiempo se me ha quedado eso. Pero personalmente, muchísimas gracias a todos, chicas. Gracias por sus testimonios. Mi cabeza como que ha mirado un poco más claro ese tema. Muchísimas gracias. Bueno, también muchísimas gracias a todos también por la paciencia porque siempre se nos fue larguito. Espero que las poquitas orientaciones que les hubiera podido sonar a cada uno, pues se las apropien y aquí estamos siempre para servirles. Claro. Les recuerdo que para citas y agenda y todo eso está el WhatsApp, que es el 754-304-6972 y nuestra página que es violetaluztherapy.com. Les mando un abrazo a todos y muchas gracias por haberme tenido la paciencia de aguantarme este ratico. Que tengan una muy feliz noche. Sí, no, bendiciones, bendiciones, al contrario, 2 de oso, de esos grandotes que se paran, sí, grandes, el abrazo, 2 de esos de osos. Muchas gracias por la invitación, doctor. Claro que sí, seguimos en contacto. Gracias, que estén muy bien, hasta luego. Muchas gracias a todos también. Hasta luego, bendiciones. Feliz noche Muchas para gracias. todos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.